¿Empezamos? Pues bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer conversatorio denominado Los nuevos retos del cuidado de la salud mental en el contexto del COVID. Todo esto dentro del marco del Día Mundial de la Salud, que bueno, es el día de mañana, sábado 10 de octubre. A continuación voy a presentarnos de qué se va a tratar el conversatorio. Como ya lo dije, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro virtual organizado por la Universidad IEXPRO en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. Los tiempos en nuestra época provocan plantear nuevas formas de pensar la salud mental. Las formas por las que se están presentando fenómenos quizá ya conocidos, pero a veces visto desde diferentes ópticas. Nos permiten poder pensar, cuestionarnos acerca de la función de la psicología, la psiquiatría o las neurociencias por el lado de la salud mental y por el lado de las ciencias humanas, la antropología, la sociología o la ética con respecto a las nuevas presentaciones de patologías, malestares o enfermedades mentales. Por ello, la Universidad IEXPRO se congratula al presentar este conversatorio, denominado, como ya lo dije, Los nuevos retos del cuidado de la salud mental ante el COVID, con el propósito de abrir un espacio de diálogo, discusión y análisis con respecto a los nuevos avatares de lo contemporáneo. Es importante precisar que este espacio virtual de esta tarde será un ejercicio bastante interesante, bastante fructífero, que nos permitirá, pues, desarrollar líneas de pensamiento ante la actualidad. Mi nombre es Enrique Velázquez Pérez, soy psicólogo, psicoterapeuta y docente de esta casa, Universidad IEXPRO. Muy buenas tardes, invitados especiales. Vamos a comenzar. Voy a mencionar una breve reseña curricular de nuestros invitados, nuestras invitadas el día de hoy. Tenemos en primer lugar al doctor Alexis Iván Vera Moreno, quien representa a la Universidad IEXPRO, institución anfitriona de este evento, que organiza, voy a permitirme poder presentar al doctor Alexis. El doctor Alexis es licenciado en Psicología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, licenciado en Criminología y Criminalística por el Colegio Internacional Forense INFA, cursó la maestría en Terapia Familiar y de Pareja por la Universidad Valle del Grijalva, cursó el doctorado en Educación en la Universidad IEXPRO. Y bueno, también es docente distinguido de esta casa. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. A continuación, me voy a permitir leer el currículum del doctor Hugo Enrique Sánchez, quien representa a la Clínica de Salud Mental San Agustín y actualmente ocupa el cargo de director de dicha unidad. El doctor es licenciado médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Medicina, y psiquiatra por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ISSSTE, UNAM. Bienvenido, doctor Hugo. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. A continuación, me permito presentar a la doctora Cristina Rodríguez Hernández, quien representa al Instituto de Investigación y Educación en Salud Mental y actualmente ocupa el cargo de directora general de dicho instituto. La doctora Cristina es licenciado médico cirujano por la Universidad La Salle, México. Cursó la especialidad en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Ciencias de la Salud con especialidad en investigación por el Instituto Politécnico Nacional y cumple con un doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad Anáhuac del Norte. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes. El doctor Fernando Aguilar Ferrera,
quien representa al Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Chiapas. Actualmente es el presidente de dicho colegio. Es licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla Gutiérrez. Cursó la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en Pareja y Familia. Cursó la maestría en Psicología Clínica y de la Salud. Y cursó la especialidad en Terapia de Pareja por el Instituto de la Familia AC y FAC. Bienvenido, Fernando, doctor. Muchas gracias. Y bueno, por último, doctor Manuel Alejandro Rodríguez Guiza, quien representa al Colegio de Neurociencias de Chiapas, CONECH, quien es miembro activo. El doctor Manuel Alejandro es médico cirujano militar por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, por la Escuela Médico Militar, psiquiatría por el Hospital Central Militar. Cursó la especialidad en métodos de investigación en ciencias de la salud por la Universidad Anáhuac Norte y estudió la maestría en ciencias médicas en la Universidad Anáhuac Norte de la Ciudad de México. Bienvenido, doctor Alejandro. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos los panelistas. Como verán, bueno, tenemos expertos en el tema de la salud mental y pues bueno, enseguida, bueno, me voy a permitir describir la dinámica de nuestro conversatorio. Se realizarán 5 preguntas destinadas a cada ponente y bueno, la idea es propiciar un espacio de reflexión acerca de estas preguntas y ver qué opinan con respecto a los ejes rectores que marca el conversatorio. Una vez terminada este, digamos, circuito de preguntas, tendremos un tiempo para recibir algunas preguntas del público, por lo que les solicito que puedan escribirlas en el chat que puede ir apareciendo dentro de este Facebook Live. Bueno, pues vamos a empezar con el doctor Alexis. Muy buenas tardes otra vez, doctor Alexis. Contextualizando esta situación de los 7 meses, digamos, de marzo a la fecha, en esta aparición de esta nueva enfermedad, SARS, por el COVID-19, desde su experiencia, doctor, ¿cuáles son los padecimientos mentales que se han exacerbado a causa de esta pandemia? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que estén presentes. ¿Cuáles son aquellos padecimientos? Pues hemos estado teniendo una semana en donde se han propiciado muchos cursos sobre atención a la depresión. Considero que es un tema que ha generado mucha polémica, sobre todo en esta pandemia que hemos tenido. Y pues vamos a ir desglosando, ¿no? ¿Cuáles son aquellas condiciones que pueden generar, aparte de este trastorno que podemos entender como trastorno depresivo mayor? Pues vamos a encontrar también otros trastornos, que es el trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, ciclotimia, distimia. Y pues obviamente estos también tienen una importancia al mencionarse, ya que pues engloban ante la estructura que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Sobre todo no saber diagnosticar estas situaciones que hemos estado viendo, ya que no solamente estos trastornos dichos o expuestos son los únicos, sino que también vamos a encontrar aquellas fobias que podamos pues especificar como aquella fobia a los microbios, aquella fobia al contacto con otros seres humanos. Y pues estas son las situaciones que también se han visto inmersas dentro de la pandemia. Esta situación pues obviamente ha generado mucha polémica, ya que pues se han expuesto también muchas condiciones a nivel personal, en donde también se han generado trastornos de estrés postraumático, por qué no mencionarlo, y pues el consumo de sustancias ilícitas a un nivel muy sobreexpuestos, ¿no?
Entonces, a grandes rasgos, estos son los padecimientos que se han visto en la actualidad y en donde debemos de tener muy presentes para poder verificar pues aquellas características que pueda presentar cada individuo durante esta situación de confinamiento. Okay. Muchas gracias, doctor Alexis. Ahora vamos con el doctor Fernando Aguilar. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los padecimientos, doctor, más comunes en esta población infantil y del adolescente en esta situación de la pandemia? Ok, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Creo que es muy importante, como siempre, singularizar eh, las formas en que las personas vamos reaccionando ante situaciones que no se habían vivido antes. Creo que no sería lo mismo hablar de un niño de 9 años, hablar de bebés, por ejemplo, hablar de un niño de 3 años, porque todo va a tener que ver con un nivel de maduración orgánica y maduración psíquica y madurez psíquica, eh, porque habrán mayores herramientas psicológicas, psíquicas, cognitivas, emocionales, que ayudarán a procesar esta información, estas experiencias que se están viviendo. Creo que en general, yo creo que podríamos encontrar algunos padecimientos que tengan que ver o con la deprivación, digamos una deprivación sensorial, deprivación en la estimulación, o dependiendo cada familia también puede haber una hiper reacción ante las situaciones que se estén viviendo. Pensemos que los bebés que pueden estar en una casa en donde sus padres, por ejemplo, tuvieron que quedarse en casa por la situación de la pandemia y que ahora los padres tienen que estar, la mamá y el papá tienen que estar en casa porque el trabajo se los permite, puede generar diversos tipos de reacciones. Digamos, van a haber dificultades de interacción, por ejemplo, bebés que han estado, o niños menores de 1 o 2 años, que han estado 7 meses resguardados. Creo que va a tener mucha influencia si pensamos y comparamos con niños de hace 3 años que en sus primeros 2 años tuvieron mucha interacción, que probablemente pudieron ir a un kinder, al preescolar, no lo sé, pero que tenga que ver con la interacción al fin y al cabo. Entonces, por las mismas estadísticas, por la misma información que se viene manejando desde la Secretaría de Salud, se sabe que los niños menores de 5 años pues corren riesgos diferentes a los niños que pueden tener más edad. Y esto implica que los padres tomen con cierto cuidado este tipo de experiencias, ¿no? Digamos que hay algunos lugares en donde la dinámica familiar ha sido tan diversa que los padres ya no saben qué hacer con sus hijos, por ejemplo, dónde ponerlos, dónde llevarlos y llevarlos a las escuelas. Y dicen los padres, es que si no lo llevo a un lugar, no puedo ir a trabajar. ¿Quién va a cuidar a mi hijo o a mi hija? Y entonces, si la madre o el padre ha tenido que dejar un trabajo o los trabajos con tal de cuidar a un elemento de la familia, pues evidentemente la relación ahí se va a ir modificando poco a poco, ¿no? Y esto va a tener que ver con la relación humana, de cómo un adulto va a comenzar a tener ciertas reacciones hacia sus hijos y, bueno, pues van a haber padres con rasgos depresivos o van a haber padres con rasgos ansiosos o padres con rasgos maníacos o padres con conductas de adicciones. Y esto evidentemente va a estimular la relación humana, padres, madres, hijos, ¿no?
Entonces, bueno, en general creo que podríamos encontrar algunas dificultades de procesamiento de la información, de deprivación sensorial, que decía hace ratito, de deprivación social también, de dificultades para interpretar la información. Que esto me parece que hasta nosotros como adultos también podemos estar padeciendo, ya que, bueno, creo que nunca habíamos vivido una pandemia, no teníamos referentes conceptuales que nos ayuden a procesar esta información y que nos ayuden a salir un poquito más, ¿no? Entonces, algunos niños también están teniendo conductas hiperactivas. No quiero decir que trastornos hiperactivos o trastorno hiperactivo, pero sí conductas que tienen que ver con la hiperactividad y que los padres ya no saben qué hacer, ¿no? Pues si los niños están encerrados, pues generan muchos tipos de reacciones de los padres. Entonces creo que como profesionales de la salud mental, haciendo alusión al día de mañana como el Día Mundial de la Salud Mental, es muy importante resaltar que el día de mañana se conmemora principalmente para hablar de los factores positivos de la salud mental. Y que si seguimos hablando como cualquier otro mes de los factores negativos que se están dando en la salud mental, creo que podemos restarle un poquito de importancia al objetivo del 10 de octubre que está considerado a nivel de la OMS, ¿no? Entonces, creo que el tema central aquí va a ser resiliencia. Y la resiliencia tendrá que ver con aspectos biológicos, con aspectos emocionales, con aspectos cognitivos y con aspectos sociales. Y culturales también. Pero bueno, yo creo que esto podríamos ir hablándolo en otras preguntas. Gracias. Okay, gracias, doctor Fernando. Sí, en efecto, en el desarrollo de las preguntas podemos ir tocando estos elementos. Doctora Cristina Rodríguez, muy buenas tardes. Desde su experiencia, ¿cuáles son los grupos de riesgo alto para padecer trastornos del estado del ánimo y de personalidad durante esta pandemia? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Desde un principio, desde que empezaba la pandemia y desde que empezaban los reportes ya de salud mental que nos llegaban de China, de Europa, nos hablaban ciertamente de que había ciertos factores que hacían que una persona estuviera predispuesta a padecer alteraciones, ya sea de trastornos de ánimo, particularmente hablando de un trastorno depresivo o bien de trastornos de ansiedad. Y teníamos a lo mejor 3, 4 grupos en particular, empezando, por supuesto, con aquellos que tenían antecedentes de haber cursado con alguna de estas patologías previamente. Es decir, lo que esperábamos es que pudiera haber una cuestión de recurrencia. Otro grupo importante son aquellos que son mostrados al día de hoy como personas vulnerables, es decir, aquellos que escuchan todo el tiempo en las noticias, si tú tienes esta patología, si tú tienes estas características, es más probable que puedas padecer estos síntomas o puedas enfermarte de esto. Definitivamente que son las personas con ciertas enfermedades como son la diabetes, la hipertensión, por supuesto, nuestros adultos mayores, son grupos que se mostraban vulnerables ante este continuo ataque informativo de decir, te puede pasar, te puede pasar, te puede pasar. Algo que nosotros sabíamos desde hace mucho tiempo, como estos factores predisponentes a padecer un trastorno, un episodio depresivo, pues es definitivamente el vivir solo, ¿no? Nosotros sabemos que como seres humanos somos entes sociales y entonces de pronto tener esta contingencia y de pronto tenernos que aislar y tenernos que aislar solos pudiera ser un factor que pudiera intervenir de forma importante en nuestra predisposición a padecer episodios depresivos o trastornos de ansiedad. Y finalmente, estos mecanismos desadaptativos como fue, por ejemplo, y fue un boom muy importante, el consumo de sustancias. Aquellas personas que tienen un consumo de sustancias importantes, y veíamos sobre todo 3 que se dispararon de forma importante. El cigarro,
el alcohol y el cannabis, ¿no? En donde a lo mejor de cierta manera las personas antes tenían un cierto orden, organización, pues a lo mejor bebía nada más los viernes, o a lo mejor pues no podía fumar en mi oficina, entonces era de pronto en casa lo podían hacer ya de forma mucho más desestructurada. Este tipo de mecanismos desadaptativos hacían que también ellos fueran un grupo de riesgo para poder padecer este tipo de trastornos durante la contingencia. Okay. Muchas gracias, doctora Cristina. Muy interesante su respuesta. Doctor Hugo, muy buenas tardes, doctor Hugo Enríquez. ¿Cuáles son los padecimientos psiquiátricos más comunes en la población de la zona que atiende la Unidad de Atención de Salud Mental San Agustín? Sí, claro. Bueno, nuestra unidad, para tener un contexto, se ubica en las afueras de Tuxtla Gutiérrez y atiende pacientes principalmente de Chiapas, una pequeña parte de Oaxaca y también de Tabasco. Los trastornos adaptativos son sin duda los padecimientos psiquiátricos más comunes de acuerdo a nuestra estadística estatal. Estos padecimientos, según el DSM-5, los ubicamos en la categoría de los trastornos relacionados a los traumas y factores al estrés. Estos trastornos de adaptación se caracterizan por una respuesta emocional a un evento estresante, generalmente bien identificado. Es una de las pocas entidades diagnósticas en las que un evento estresante externo está vinculado al desarrollo de los síntomas, a diferencia de muchos otros trastornos ya conocidos que no necesariamente requieren de un factor desencadenante. Por lo general, este factor involucra problemas financieros, alguna enfermedad médica o algún problema de relación sentimental, prácticamente nuestro día a día, ¿no? Por así decirlo. Este complejo de síntomas que se desarrolla puede implicar un afecto ansioso, puede implicar un estado depresivo o incluso puede presentarse únicamente como una alteración de la conducta. Por definición, los síntomas deben comenzar dentro de los 3 meses posteriores al factor estresante. Y hay varias combinaciones de estos trastornos adaptativos. Se incluyen trastorno adaptativo con ánimo deprimido, mixto con ansiedad y síntomas depresivos, con alteración de la conducta, alteración mixta de las emociones y de la conducta, y finalmente también podemos incluir aquí el duelo. No necesariamente el duelo es algo patológico, pero en algunas ocasiones se complica y es importante atenderlo. Ok, muchas gracias, doctor Hugo. Muy buenas tardes, doctor Manuel Alejandro. ¿Cuál es el papel desde las neurociencias con respecto al COVID, para comprender el COVID-19? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo ayudan las neurociencias en todo esto? Bueno, buenas tardes igualmente. Gracias por la invitación. Pues las neurociencias son un campo gigante y igualmente la contribución que se puede hacer pues, es enorme dependiendo del campo y varía dependiendo del campo. O sea, uno piensa muchas veces que las neurociencias son un señor con una batita y unos lentes y un tubito de ensayo y no. O sea, están desde las neurociencias cognitivas como para ver cómo funciona la cognición, valga la redundancia, cómo funciona la percepción de una persona ante una amenaza, cómo funcionan los sesgos cognitivos de todas las personas cuando uno va y les dice no salgas, cuando uno va y les dice ponte un cubrebocas, cuando uno va y les dice hay una enfermedad muy grave, pero te tienes que cuidar, pero te tienes que guardar indefinidamente, y eso pues quién sabe qué tanto afecte tu medio de vida. También nos ayuda desde ahí, lo que llaman la neurociencia de la toma de decisiones, o la neuroeconomía que también le llaman. Eso nos ayuda igual a diseñar mejores políticas públicas para que esas indicaciones, para que las políticas públicas a la hora de enfrentar al COVID sean más accesibles, sean más efectivas, sean más eficaces y la gente pueda seguirlas y la mortalidad disminuya, la tasa de contagios disminuya.
Las neurociencias también pasan, por ejemplo, por la neuropsicología, y eso ya es como un aspecto más clínico a la hora de evaluar a un paciente si tiene afecciones cognitivas, si quedó con secuelas, qué tipo de afecciones, si las afecciones son atribuibles o no al COVID, si simplemente se agudizaron, si las tiene a idear un plan de rehabilitación. Las neurociencias atraviesan también por especialidades médicas como la neurología, como la psiquiatría, a la hora de ver a un paciente si está con alteraciones en la conducta, a lo mejor está deprimido, a lo mejor está en duelo pues, porque tiene una enfermedad gravísima y no puede ver a sus familiares, a lo mejor está en delirium porque tiene una sepsis que está estresando todo su organismo, a lo mejor está como tal deprimido, a lo mejor ya salió pero tiene secuelas como tal o no. A lo mejor incluso puede ser una enfermedad, una manifestación rara, porque hay manifestaciones no tan comunes neurológicas como la encefalitis, como el Guillain-Barré, como la esclerosis múltiple del COVID. Y también otra de esas nos ayuda a la divulgación, a saber qué cosas funcionan y qué cosas no, porque en tiempos de emergencias, en tiempos de necesidad, siempre surge gente con escrúpulos, digamos, discutibles que busca sacar cierto lucro de eso y entonces empiezan a vender cosas afirmando que su producto va a mejorar, va a disminuir la incertidumbre de la gente, que es algo completamente displacentero, y entonces pueden venderle vitaminas, pueden venderle cuarzos, pueden venderle escapularios, pueden venderle de lo que sea para quitarse el COVID de encima, para curárselo, para prevenirlo, para X cantidad de cosas, para recuperar el trabajo, para que caigan más cosas. Y desde las neurociencias, desde la investigación científica, se puede decir se puede recabar información fidedigna a la hora de decirle a la población, ¿sabes qué? Tomarte X cantidad de vitamina no te va a servir para nada. O ¿sabes qué? Este estudio realmente sí tiene evidencia, sí hazle caso a este mensaje de WhatsApp que está circulando por toda la colonia y que dice que con aspirinas se puede prevenir la muerte por COVID. Esas son mentiras, y por el estilo, por el estilo, por el estilo. Entonces las neurociencias son como transversales y pueden aportar de igual manera en muchos ámbitos. Okay, muchas gracias, doctor Manuel Guisa. Gigantesco el tema de las neurociencias. Muchas gracias. Vamos a regresar en unos minutos más con usted, doctor. Doctor Alexis, la segunda pregunta para usted es, ¿qué opina específicamente de los trastornos del estado del ánimo con respecto a la pandemia, ¿no? Esto que a lo mejor llamamos como depresión. Considero que esta condición ha llevado a tener lo que nosotros en psicología conocemos la visión de túnel. Algunos psiquiatras, algunos sociólogos y también muchos de los psicólogos y neuropsicólogos sabemos que esta condición de visión de túnel es nada más enfocarse en el problema, es ya no tener una escapatoria más que enfocarme en la situación que estoy viviendo. Voy a tomar una pequeña cita de la doctora Cristina que mencionó, en donde hay personas que han perdido su trabajo, han tenido alguna condición con las sustancias psicoactivas y pues no se daban cuenta, ¿no? Cuánta necesidad tenían antes de esta situación, y cuando se da la pandemia se destapa el síntoma y incrementa la necesidad de sentirse en un estado de placebo, ¿no? Al final de cuentas, esta visión de túnel lo único que nos va a generar es tener primero una sintomatología ansiosa, y sabemos que la ansiedad genera depresión. David Burns, en su libro Encrucijadas de la mente, nos dice ese tipo de situaciones, cómo la mente puede encerrarse ante la problemática y no buscar más opciones en la vida. Comentaba el doctor Hugo también que a partir de los duelos se pueden generar distintos tipos de situaciones en el que pues nada más esta persona queda enfocada en la pérdida que tuvo, ya sea sentimental. Regularmente sabemos que hemos también hablado esta semana sobre el suicidio,
un porcentaje muy alto, ha generado una separación de vínculos, y eso también ha generado la falta de percepción que tiene ese individuo de poder salir con sus compañeros, de poder ir a algún espacio físico, y pues esa soledad lo único que está generando es este síndrome de túnel, no tener opciones para poder elaborar ese duelo, y pues obviamente eso es lo que también está provocando condiciones depresivas, ¿no? O trastornos del estado de ánimo como lo conocemos. Así que una de las cosas que hemos visto es este confinamiento, cómo nos ha generado aún más un colapso emocional, y la falta de opciones ha generado todavía un incremento de depresión y de suicidios, ¿no? Muchas gracias, doctora Alexis, por la interesante respuesta. Doctor Fernando, a nivel inconsciente, bueno, sabemos que hablar del inconsciente es algo muy, muy vasto, pero ¿puede precisar, doctor, qué cree que pueda significar el confinamiento para algunas personas a nivel inconsciente? Ok, gracias. Como decía doctor Enrique, creo que no podríamos generalizar, pero creo que lo que sí nos pasa a traer a todos y a todas es la pérdida. Las personas que nos encontramos atravesando esta pandemia sabemos que algo hemos perdido. Puede ser, o podemos tener temor también de la pérdida. El temor de la pérdida de la libertad, que se ha visto reducida bastante. La posibilidad de perder trabajos, la posibilidad de perder familia, personas conocidas. Yo creo que detrás de todo tipo de persona puede estar muy fuerte esa sensación de miedo. De manera inconsciente, bueno, por el puro concepto sabemos que es sumamente amplio, pero cuando se habla del inconsciente también se habla de angustia, y de cómo la angustia pues va permeando cada día más o menos dependiendo de algunas personas. Por eso decía en la primera intervención, si el tema central va a ser la resiliencia, porque mientras estaba más fuerte el fenómeno de la pandemia, digamos hace unos meses, 1, 2 meses quizá, la sensación de pérdida era mucho más. Actualmente se están encontrando que algunas personas están teniendo reacciones relacionadas con los síntomas de trastorno postraumático. Dices, bueno, eso tiene que ver con pérdidas, ¿no? Entonces, aunque de manera inconsciente cada quien ha ido construyendo, ha ido estimulando cada uno de sus temores, de sus terrores, de sus miedos, creo que sí se mantiene la idea del desamparo, del regresar a estados de aislamiento, cuando desde el primer momento en que nos dicen, pues ya no vengan a la escuela, no vengan a los consultorios, no vengan, no sé, cada espacio, a las oficinas de gobierno, tuvimos que regresar a los espacios de casa, y de repente, no sé, yo creo que pudimos notar, por lo menos aquí en Chiapas, las redes sociales empezaron a llenar de información de necesito un tanque de oxígeno, se acaba de morir A persona, se acaba de morir B persona, la clínica COVID ya está saturada, ya ni vayan, no se metan allá. Y entonces ahí vienen reacciones muy angustiantes, ¿no? Entonces creo que lo que sí nos atraviesa a todos como individuos es esta sensación de pérdida y de temor. Okay. Muchas gracias, doctor Fernando. Cristina, su segunda pregunta. ¿Qué relación tienen estos trastornos psicosomáticos con los síntomas del COVID? Bueno, lo que empezamos nosotros a observar de forma muy importante, más allá de síntomas psicosomáticos, era que el miedo y la angustia hacían que ante la idea de yo pensar o sentir una simple tos, ¿no? Que antes
ni le hubiéramos puesto atención, vaya, tosí 2, 3 veces al día, pues ni cuenta me di, estornudé un par de veces. Y hoy tosemos, y bueno, no solamente toso y me asusto yo, toso enfrente de alguien y es un susto y es una de todos los de mi alrededor, que evidentemente eso está generando niveles de estrés mucho más elevados y que complementando un poco con lo que antes decíamos es, muchas personas a lo mejor como tal no estaban diagnosticadas con un trastorno de ansiedad, pero sí que tenían los síntomas y sí que venían con los síntomas desde antes, ¿no? Decían, cuando yo les hablaba y les decía de esta pregunta anterior, de esta predisposición, cuando teníamos un diagnóstico, mucha gente me decía, ay, bueno, fiu, ¿no? Yo no tengo el diagnóstico. No, bueno, no tienes el diagnóstico porque no has ido con un especialista de salud mental, pero dime, ¿hace cuánto tiempo tienes insomnio, contracturas musculares, cambios en el apetito, irritabilidad, ¿no? Entonces, llegan de pronto este miedo y esta angustia tan importante de a lo mejor lo que era un catarro común, oye, a ver, tengo tos, estar en hiperalerta a partir de ello, tengo fiebre, no, a ver si estoy caliente, si será normal, empezarme a tomar, y justamente eso ya es lo que termina de desencadenar, es como vamos a decir la patada que necesitaba esta persona para empezar a manifestar estos trastornos de ansiedad. Ahora, ya una vez instalados, sobre todo los trastornos de ansiedad, que veíamos que predominaban sobre todo al principio de la pandemia, cuando se nos obligó a adaptarnos a esta situación. Lo que veíamos era definitivamente mucho miedo, mucha cuestión de angustia, muchos pensamientos catastróficos de lo que podía pasar en relación sobre todo al tema de la incertidumbre. Y como cuestión psicosomática, pues sí, un tema de la cefalea se vio de forma muy importante en donde se retroalimentaba. La cefalea era un síntoma de COVID que automáticamente me ponía en un estado de hiperalerta, este estado de hiperalerta me daba más cefalea como un síntoma de ansiedad y se iba retroalimentando. Eso sería como el panorama en relación a estos síntomas psicosomáticos. Ok, muchas gracias, doctora, bastante interesante. Doctor Hugo Enríquez, ¿hay alguna relación entre padecimientos psicóticos y el temor por tener COVID? Bueno, directamente los padecimientos del espectro psicótico no están relacionados al COVID-19. Sin embargo, indirectamente podríamos decir que hay cierta relación, ya que los medios de comunicación, las amistades, los familiares, los compañeros de trabajo nos informan, o mejor dicho, nos malinforman constantemente sobre las defunciones, los contagios, los tratamientos alternativos, teorías de conspiraciones gubernamentales, justamente como mencionaba la doctora Cristina, incrementando la angustia y el temor, retroalimentándose, especialmente en personas susceptibles, alimentando el delirio que pudiera presentarse como ideas persecutorias, rituales de higiene exagerada, aislamiento social, etc. Pareciera más una desinformación colectiva lo que ocasiona estas aparentes ideas delirantes. Un ejemplo podría ser: acude un paciente masculino de 30 años al servicio de urgencias psiquiátricas en un estado de agitación psicomotriz con la idea delirante de que la vacuna del tétanos tiene COVID-19 y los médicos infectan a las personas mayores. Su acompañante comenta que hace un mes vacunaron a su madre, posteriormente presentó dolor abdominal, el cual se le atribuyó a la vesícula biliar. Se ingresa a un hospital general y días después fallece con el diagnóstico de COVID-19. Toda la familia y vecinos automáticamente deducen que la inyección o esta vacuna administrada previamente en el centro de salud es la culpable. Entonces, con esto debemos orientarnos a tomar en cuenta la cosmovisión de cada región, el nivel de escolaridad y el contexto sociocultural de cada paciente es lo que nos orienta al diagnóstico, para no encasillarlo inmediatamente en esquizofrenia o en algún trastorno de ideas delirantes. Ok, muchas gracias, doctor Hugo. Doctor Manuel, siguiendo con esto que usted plantea con respecto a lo amplio
que es el abordaje de las neurociencias. En la actualidad, digamos, en el transcurso de estos 7 meses, en la actualidad, ¿cuál es el panorama actual de las neurociencias con respecto al tratamiento del COVID? Pues es que es igual muy amplio. Entonces, desde las diversas ramas, desde las diversas áreas del conocimiento que se relacionan con las neurociencias, se ha podido integrar diversas intervenciones. Por ejemplo, integrando de lo que habían dicho justo ahorita, de la población vulnerable, o sea, la población vulnerable tanto a nivel sistémico biológico, porque la obesidad es un estado proinflamatorio, porque la depresión es un estado proinflamatorio, porque las conductas alimenticias poco sanas hacen cambios en la microbiota intestinal y eso también altera el patrón inflamatorio, porque el estrés genera una reacción ahí hormonal, un eje ahí hipotálamo, hipófisis, adrenales, y eso también altera la respuesta inflamatoria y eso también involucra cambios en el pronóstico del COVID. Pero no solamente los que tienen enfermedades de ese tipo, sino que también hay gente que es vulnerable por cuestiones socioculturales, como aquí decía el doctor, porque pertenecen a minorías. Entonces, las personas, por ejemplo, que son vulnerables porque viven con VIH-Sida, porque son de un pueblo indígena, porque son de la diversidad sexual, porque por su nivel socioeconómico, a esos también les pega diferente y eso es algo que afecta en sus sesgos cognitivos y es algo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer la política pública para que los sesgos se integren, para que a la hora de hacer el tamizaje, por ejemplo, como psiquiatra, para que a la hora de planear los aspectos de salud pública, pues sea uno más incisivo a la hora de a quién le puede estar pasando más, a quién le puede estar afectando más el estrés. Por ejemplo, esto que decían respecto a que la violencia intrafamiliar tuvo un repunte muy notable, pero generalmente esas cosas revientan pues cuando están sostenidas por alfileres. O sea, generalmente cuando había una situación de violencia intrafamiliar que apenas estaba acomodando, se mete un poquito más de estrés y se dispara. Hay un problema muy importante de alcoholismo en el país, entonces pues viene la pandemia, viene el confinamiento y entonces empiezan los síntomas de abstinencia y entonces además de esta gente que busca el lucro, además se dispararon los casos de envenenamiento por alcohol adulterado y por el estilo. Entonces, por ejemplo, y hay una serie de patrones de cognitivos, sociológicos, en pandemias que ya están estudiados, por ejemplo, pandemias o desastres, por ejemplo, hay estudios respecto al ébola, respecto a cómo fue en la influenza, respecto incluso a cómo fueron las dinámicas sociales en el terremoto de 2019, y está descrito cómo va digamos que el imaginario social, que al principio es como una fase de altruista y ya después se va uno agotando. Al principio sigue uno todas las indicaciones, pues porque está en toda esta onda prosocial y después se va acabando. Entonces, por ejemplo, y pues otra de las poblaciones vulnerables, pues son los trabajadores de la salud, porque están ahí en la primera línea viendo a la gente que se enferma, viendo a los familiares que no pueden asistir, viendo cómo se mueren uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y no pueden hacer mucho, y hay frustración porque además hay escasez de insumos. Entonces, por ejemplo, uno como especialista de salud que tiene que ver con neurociencias, por ejemplo, en la APM se hizo este programa de atención de salud mental a personal de la salud gratuita. O estudios, por ejemplo, en la APA en el Journal de la APA sacaron un estudio respecto a que las labores de voluntario, altruistas, otro, correlacionaban con una menor probabilidad de depresión en médicos.
cómo puede contribuir ciertas intervenciones respecto a la salud mental de la gente y del personal de la salud y de poblaciones especialmente vulnerables, ¿no? Por ejemplo, había un estudio por ahí respecto a los factores que se consideran importantes en la etiología de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, diversos tipos de demencia, y pues se ha encontrado que es razonable investigar hipótesis de que la reacción inflamatoria que produce el COVID-19 es muy probable que acelere ese tipo de enfermedades neurodegenerativas y que sí es importante dar cierto seguimiento para ver si no hay deterioro cognitivo que probablemente se hubiera presentado, pero 20 años después. Respecto a toda esa fisiopatología de cómo afecta el COVID al nivel que uno quiera, al nivel molecular, a nivel celular, a nivel de la neurona, a nivel del cerebro, a nivel del individuo, a nivel de la familia, a nivel de todas las personas. Y se han hecho diversas intervenciones. Por ejemplo, Carl Sostein daba una conferencia porque hicieron un pequeño manual. Él estaba respecto a las políticas públicas de COVID en Nueva Zelanda. Sí, en Nueva Zelanda. Hicieron un pequeño manualito de guías de políticas públicas respecto a utilizando economía de la conducta para el COVID, específicamente para el COVID, de cómo dar las noticias, de cómo evitar los sesgos, de que a uno de la conspiranoia, de que nos crean, de que se agoten, de que cómo utilizar los sesgos incluso en favor de la sociedad. Cómo utilizar los sesgos para que se perciba el beneficio de la intervención más que se perciba las potenciales desventajas. Ok. Amplias. Ok, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Doctor Alexis, vamos con la tercera pregunta. Como terapeuta familiar, doctor, ¿qué consejos daría a las personas para lograr una mejor salud mental entre la familia, entre los integrantes? Muy bien. Muchas gracias, doctor Enrique. Es una pregunta bastante interesante, ya que en la primera respuesta que les di, cómo ha generado trastornos distintos a este brote de la pandemia, pues he visto la patología de la misofobia en los padres. ¿Qué es la misofobia? Pues es aquella característica en donde hay un exceso o cuidado por la limpieza y sobre todo, ya especificamos toda esta condición de los virus. ¿Qué está pasando en la actualidad? Es que hay muchas madres ansiosas que ahora sí, gracias a Dios, tuvieron sus pequeños bebés en este tiempo de pandemia que fue duro, pero pues han incrementado sus niveles de ansiedad por mantener limpio qué va a chupar el bebé, qué va a tocar el bebé, con qué personas me van a venir a ver, que es exceso de cuidados, ¿no? Que tienen los padres o en especial la madre de que no se vaya a contaminar ese pequeño o que no vaya a contraer el virus del COVID-19, pues obviamente también altera el comportamiento, como lo decía el doctor Fernando en una de sus respuestas, altera mucho cómo este niño se va a ir desarrollando en su proceso, ¿no? Tanto emocional como cognitivo y social. Entonces tenemos que tener en cuenta que esos niveles de ansiedad que los mismos padres tienen, pues también ellos deben de generar una introspección de cómo construir una sinergia dentro del hogar. Iván Durán mencionaba en una de sus citas de cómo construir una buena relación social, es manteniéndonos positivos y saludables y retroalimentándonos que vamos a salir de esta condición en la que nos puso la vida y sobre todo mostrando esa gran aporte familiar del altruismo, lo que decía el doctor, ¿no? En algún momento vamos con esta cuestión de, estamos apoyándonos, estamos generando tranquilidad hacia el otro, pero
también es importante saber que el otro pasa por periodos angustiantes. Aquella persona que vemos que es la más optimista, llega un momento en donde pierde ese optimismo y ¡pum!, hay un declive, ¿no? Entonces ahí es donde el otro también debe de estar dispuesto a cargar con esa sensación de angustia, porque pues ahora sí somos ese núcleo familiar. Al final de cuentas ese es el núcleo que nos está apoyando ahorita. Les comentaba, ¿no? No podemos salir ni al parque, ni al cine. Ya ahorita es donde se empiezan a ver cómo estos niveles de angustia ya no se soportaban dentro de la estructura familiar, y ahí es donde también podemos observar cómo hay familias con mucha psicopatología en su forma de relacionarse y comunicarse, y hasta a veces esa persona ya deseaba o esperaba el momento de salir huyendo de ese pequeño infierno que tenía ahí en la casa para poder ir a algún espacio y desahogar su angustia con beber, y desahogar su angustia con ir a drogarse con sus compañeros del parque, o irse a correr porque ya no tenía la oportunidad de hacer ejercicio. Entonces, todas estas condiciones familiares como primer punto, sí es importante el entendimiento de la condición del otro, de los hijos, de los mismos padres, de los tíos, de los abuelos, del duelo que cada uno está llevando. Ya hemos hablado sobre esta cuestión de las pérdidas que hubieron en las familias, y pues creo que generar esta empatía hacia el otro, podernos expresar de manera positiva, de que todo esto puede generar también una cuestión de reflexión. Podemos pues mostrar en las personas con las que nos relacionamos pues bastante seguridad, ¿no?, de lo que podamos tener en el futuro con esta situación que estamos viviendo, ¿no? Ahora sí que es importante que la familia esté dentro de esta estructura, y considero que una de las cosas que se ha perdido en la actualidad es mostrar esa decisión y determinación de si me caí, tengo que levantarme. Esa es otra de las cosas que hemos visto que se está perdiendo en la actualidad. Antes me acuerdo que habían familias más fuertes, las cuales te decían, te vas a sobreponer, vas a salir adelante, échale ganas, mira, yo te apoyo. Entonces, eso es también angustiante porque muchas de las familias lo han perdido, se han generado muchas familias individualistas, y que esto es una oportunidad de construir algo positivo, algo de humanidad, para poder volver a enseñar esos valores de la fortaleza, de caerse y volver a empezar, pero siempre y cuando estas familias tengan realmente un buen lazo estructural en comunicación, en expresar emociones, en expresar afectos positivos, en ser optimistas ante el futuro. Considero que esto puede ayudar muchísimo, ¿no? Esta ayuda mutua que solamente la familia, bueno, en la familia debería encontrarse, ¿no? A veces es más familia un compañero, un vecino, que tu propia familia. Entonces, tendríamos que ver ahí este vínculo, ¿no? Cómo influye muchísimo para dar una estructura de personalidad hacia el otro individuo. Y pues eso serían recomendaciones, ¿no? Sobre todo el apoyo hacia las personas adultas mayores, que es otra de las cuestiones que podemos reforzar ahí. Muchos adultos han estado generando pensamientos ansiosos, ya lo decían algunos de los doctores, el doctor Hugo, generar esa ansiedad, ¿no? Es que está infectado aquí este joven y me puede matar, y aléjate, lárgate, hasta pueden generar conductas agresivas. Entonces, siempre proteger a un adulto mayor, que un hijo se encuentra ahí al lado de él, demostrar ese altruismo, este compromiso con la vida de esas personas que nos dieron la vida o que nos criaron. Considero que esa es la mejor forma de agradecer en estos momentos, ya que sí, de verdad, he estado presente en los seguros, tengo un abuelo, y me ha tocado ver que llegan las personas adultas por sus medicinas ellos solitos, porque no tienen a un sobrino, no tienen a un nieto que los pueda ayudar, y créanme que es muy difícil ver llorar a un adulto mayor que no tiene el apoyo de su familia. Así que considero que esta pandemia nos hizo reflexionar, o nos está haciendo reflexionar, de que
cuanto más solo estemos, más angustiante va a ser nuestra vida. Cuando nos sentimos acompañados con una persona, nos vamos a sentir con fortaleza, y sobre todo cuando la familia está ahí, en ese tipo de momentos, ¿no? Ese es mi consejo. Okay. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Sin lugar a dudas, la familia como pieza central de la salud mental, ¿no? Muchas gracias. Doctor Fernando, ¿qué recomendaciones da para los jóvenes psicólogos que desean atender a personas con trastornos de ansiedad en época de COVID? Okay, gracias. Creo que han salido muchos temas interesantes para platicar y quizá debatir en algún momento. Pero había por ahí un texto que decía que en algunas sociedades tener una familia es un privilegio burgués. Porque en el modelo en que nos encontramos, desplegaba todo el texto que a partir de que se tiene que comenzar a vivir como vivimos ahora, un elemento de la familia se tiene que ir a trabajar, o dos elementos se tienen que ir a trabajar, y los niños o adolescentes se pueden quedar solos, ¿no? O solas, y eso hace que las familias vayan transformando su idea de institución nuclear de una sociedad. Pero bueno, hay mucho ahí por hablar. En específico, si consideramos el tema de psicología, de los profesionales de la psicología, ¿qué es lo que yo sugeriría? Principalmente la capacitación de calidad ética y profesional. ¿Esto por qué? Quienes estudiamos psicología sabemos que el altruismo en algunas personas puede ser un mecanismo defensivo, y que el altruismo, cuando se exacerba, también puede llegar a convertirse en algo patológico. Hay personas poco capacitadas, con mucho altruismo, que cuando quieren hacer intervenciones en salud, en vez de ayudar, perjudican mucho más a quienes están interviniendo, justamente por no tener los conocimientos, pero sí tienen la fuerza, el ímpetu, y esta sociedad reconoce mucho ese ímpetu, ¿no? Pero al hablar de salud, yo tengo mis dudas de que esa sea como la mejor forma de intervenir, porque la salud es un tema que hay que agarrar con pinzas. Entonces, nosotros, por lo menos, podría hablarte de la experiencia que estamos teniendo como Colegio de Profesionales de la Psicología, al estar afiliados a una federación en donde pertenecen otros 32 colegios, sociedades o asociaciones de psicólogos de todo el país. Nos movemos por la parte de impulsar la capacitación ética y de calidad profesional, en donde no sea lo único el altruismo que quiera mover a nosotros para ayudar a la población. Hace ratito hablaban del terremoto. Aquí en Chiapas, cuando fue lo del terremoto, muchos psicólogos y psicólogas quisieron ir e intervenir, pero desde este altruismo. Y entonces regresaban algunos, me tocó conocer a algunos colegas que regresaban de la comunidad más perjudicados de lo perjudicado que estaban a quienes fueron a tratar. Y justamente por no tener las bases para poder implementar un proyecto, para poder implementar un protocolo de atención contextualizado al medio, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando desde la federación desde hace 7 meses con un protocolo en específico que nos ha gustado bastante, lo hemos ido modificando también para contextualizarlo, y logramos entrar a lo que es línea de vida, que le llaman ahora, ha cambiado de nombre, y el mismo instituto, bueno, el gobierno ha sido medio confuso, pero bueno, esos son temas institucionales, en donde nos hemos tenido que capacitar muchas horas para poder hacer la atención de manera virtual o telefónica para personas o familiares afectados por COVID. Entonces, si hablamos de psicólogos o psicólogas que están comenzando,
yo sugeriría la capacitación ética y profesional en instituciones serias de reconocimiento, porque ese es otro problema que tenemos quienes nos hemos formado en psicología. Desafortunadamente estamos tan influidos por el modelo económico que queremos que las cosas sean rápidas, ¿no? Y de repente creen que con llevar un curso de 3 horas ya son especialistas en clínica o en terapia o en temas que tienen que ver con la salud. Y como decía el doctor Manuel, que me parece un tema muy importante, el tema de políticas públicas. Porque las políticas públicas, que aunque no son la solución a los problemas sociales, contribuyen a ir cerrando la brecha para que se den estas problemáticas. Entonces, a nivel nacional también se está trabajando en leyes de salud mental, en donde, imaginemos, a mí me parece impresionante que en 2020 apenas algunas leyes están comenzando a considerar el concepto de psicoterapeuta y están comenzando a poner los lineamientos de quién es un psicoterapeuta. Entonces tenemos una brecha ahí tan fea, tan amplia, de que alguien que sale de la carrera como licenciado en psicología, de repente ya se vende como psicoterapeuta. Y decimos, ¿y cómo está eso? Y aparte se venden como psicoterapeutas de niños, adolescentes, adultos, pareja, familia, depresión, del deporte, de 20,000 cosas, cuando cada una de esas especialidades por lo menos te lleva 2 años para estudiarlo seriamente, ¿no? Entonces, bueno, mi sugerencia sería esa, buscar instituciones serias, éticas, profesionales, para que quienes queramos atender problemáticas en específico de COVID, nos capacitemos. El protocolo que estamos trabajando nosotros aquí en Chiapas es un protocolo que surge a partir del Colegio de Psicólogos de Colima en conjunto con la Universidad de Colima, con la doctora Cigales. La doctora Cigales crea un protocolo que se llama AMA, quiere decir Protocolo Ansiedad, Miedo, Angustia, y donde la doctora es una tesis doctoral, me parece, este trabajo que está realizando y que lo sigue modificando, porque el COVID es un fenómeno nuevo que, aunque existe referencias teóricas, pues este suceso en México por lo menos está siendo como pilar para muchas cosas, ¿no? Entonces, si pensamos que la pandemia lleva 7 meses, un protocolo doctoral de atención específico al COVID se sigue desarrollando, pero a partir de esas propuestas estamos trabajando y estamos adaptando. Entonces yo sugeriría principalmente eso, también que trabajemos en equipo. Esta reunión a mí me emociona mucho porque, bueno, voy conociendo por lo menos los rostros de algunas personas que podemos coincidir en algunos temas y que ojalá en algún momento podamos hacer la sinergia que decía el maestro Alexis, pues para ir trabajando en conjunto, ¿no? E ir haciendo propuestas, porque las políticas públicas me parece que así se van construyendo. Cuando las agrupaciones tejen estas redes y van proponiendo porque tienen más peso. Entonces, de aquí en adelante, no sabemos qué viene respecto al COVID. Sí sabemos qué está pasando, pero creo que sí necesitamos apoyarnos como instituciones para ver lo que viene, porque ni nosotros mismos sabemos qué viene. Y eso que estamos como en el tema de salud mental, ¿no? Entonces, pues decía Freud por ahí que una de las disciplinas imposibles, ¿no? Era la política, aparte de la educación y aparte del psicoanálisis. Pero esto que tiene que ver con la política se tiene que ir construyendo para ir reduciendo estas brechas de dificultades profesionales. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Todo un reto en colaboración, ¿no? Muchas gracias. Doctora Cristina, ¿cuáles son los síntomas psiquiátricos más comunes en adultos durante este confinamiento? Bueno, como ya más o menos les venía diciendo en la pregunta anterior,
hemos visto que la prevalencia ha cambiado dependiendo de las etapas que hemos ido viviendo en este confinamiento. Al principio, lo que vimos mucho, el despunte que vimos fue de trastornos de ansiedad, sobre todo manifestados por crisis de ansiedad, ¿no? Trastornos de ansiedad paroxística. Esto se entendía y era muy claro por este ajuste que teníamos que hacer y de pronto este miedo de no saber, por ejemplo, datos que tendrían que ser tan básicos, ¿no? Como nos piden que estemos en confinamiento, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a estar encerrado? Preguntas que nos hacíamos, que ya hemos mencionado a lo largo de esta charla, como por ejemplo el trabajo, ¿no? El trabajo, me van a mantener en el trabajo, van a empezar a cerrarlas, por supuesto esto llevaba a situaciones económicas que iban llevando este tema de la incertidumbre y el ajuste en el tema que decíamos ya, de dinámica familiar y de pareja. Todo eso empezó a conllevar muchísimo el tema de trastornos de ansiedad. Posteriormente, cuando logramos ajustar esta parte en la que cada uno de las personas que estaba en casa tuvo que hacer de verdad un ajuste muy particular. Yo recuerdo mucho este tema de lo que me comentaban, por ejemplo, las mujeres que eran esposas, mamás, amas de casa y por supuesto trabajadoras, cómo manejar todas estas pelotitas en el aire y que funcionara, ¿no? Era el tema de tener la casa limpia y la cocina y estar con los niños en la escuela y estar haciendo home office y darse un tiempo con la pareja. Realmente fue un tema estresante y complicado. Cuando ya por fin logramos manejar todas estas situaciones y logramos adaptarnos a esto, de pronto vino ahora una etapa en donde veíamos muy claramente cómo la gente se empezaba a deprimir. Y esto era porque, como los mencionaba, somos entes que estamos destinados a socializar. Entonces, a lo mejor podíamos, por los mecanismos de estrés fisiológicos, podíamos haber soportado de una buena forma 2, 3 meses, pero ya 7, ya 5 meses definitivamente era mucho. Y entonces lo que empezábamos a ver eran episodios depresivos muy característicos, diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Había sintomatología muy característica. Lo primero era el tema de apatía combinado con un poco de anergia y adinamia, es decir, vimos al principio a lo mejor un boom de estas personas que decían, había de bromas hasta en las redes de que todo el mundo andaba haciendo el panqué de plátano y que estaban cocinando, tomando el curso, la clase, y de pronto ya no quiero ni siquiera levantarme a hacer lo que me toca, ni siquiera levantarme a trabajar, esta apatía. Mucha irritabilidad. Si yo al principio había estado dispuesto a poner de mi parte para que esta dinámica familiar o de pareja funcionara, hoy no. Hoy de plano siento que ya no puedo poner de mi parte y empezábamos a ver mucho el tema de irritabilidad. Y por supuesto, lo que ya habíamos mencionado, el aumento en consumo de sustancias también tuvo un despunte muy importante. Yo no sé si ustedes recordarán que cuando dijeron que este tema de la venta de alcohol se iba a suspender, eran curioso ver cómo se llenaron carros y carros en los súpers de provisiones, ¿no? De gente que de verdad sentía angustia de que les iban a quitar el único mecanismo que sentía que los estaba llevando a flote, y eso pues era grave, era serio. Falta todavía otra etapa, todavía no terminamos nosotros de salir de esta contingencia, y lo que nos reportan, lo que nos dicen quienes ya salieron de esta etapa y quienes van más adelantados, es que todavía falta por ver esta última etapa en donde vamos a estar viendo mucho este tema de estrés agudo o estrés postraumático. Okay. Muchas gracias, doctora Cristina. Sin lugar a dudas, estos elementos que ustedes plantean, pues, son muy relevantes, muy importantes. Doctor Hugo, uno de los problemas que nos aqueja, no solamente COVID, sino que ya en bastantes años, bastantes décadas, es el problema del suicidio, ¿no? ¿Qué elementos cree usted, doctor, son importantes para la pronta detección del suicidio en la época del COVID?
Sin duda, la promoción a la salud desde el primer nivel de atención es lo más importante. Ahí es donde idealmente se podría proporcionar información relacionada a la salud mental, informando a la población y no estigmatizar a los que solicitan esta atención. Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde solo las mujeres pueden expresar sus sentimientos y los hombres deben mantener una postura de rigidez emocional. ¿Qué hace el personal de salud cuando alguien llega con un intento suicida al área de urgencias de un hospital general? Todos, ¿no? Ya llegó otra vez, ponle un suero y que se vaya a su casa, ¿no? El típico paciente que se tomó pastillas y ya los tiene hartos a todos, pero realmente se ha seguido un protocolo para que reciba atención psiquiátrica después de estos eventos. No estamos bien informados de estos protocolos, que no todo es una llamada de atención o un capricho y se debe tomar en serio. Con el aislamiento social que estamos viviendo, todos somos más vulnerables. Se necesita buena comunicación en casa y apertura para opinión o para expresarse. Dejar los prejuicios, siempre buscando trabajar autoestima y resiliencia. Los 4 pilares más importantes en la prevención y detección oportuna del suicidio son observar, escuchar, proteger y conectar. Como mencionó el doctor Fernando Aguilar, debemos invertir y ajustar los lineamientos en salud mental para que realmente se pueda hablar de prevención y hablar de qué se está haciendo al respecto sobre el suicidio. Y precisamente esta reunión, como nos mencionó el doctor Aguilar, es muy importante para ponernos de acuerdo como trabajadores de la salud mental en México. Muchas gracias, doctor Hugo. Doctor Manuel, Alejandro, ya nos comentaba usted, digamos, el amplio mundo de las neurociencias y específicamente hablando de los recientes estudios o los ensayos, ¿qué nos puede decir acerca de las secuelas neurológicas post-COVID? Creo que esa sí es un poco más corta. Si bien está descrito que hay muchos síntomas neurológicos, por ejemplo, más del 80% de los pacientes tiene síntomas olfativos o gustativos, disgeusia, anosmia. Pero solamente el 11% fue el primero, como por ahí del 30% a su egreso tiene algún tipo de deterioro cognitivo y por ahí del 5% les dio algún EBC o por el estilo, pero en general los síntomas neurológicos, las manifestaciones neurológicas como tal no son tan frecuentes y, por ejemplo, de rehabilitación como tal, una vez me puse a buscar y en el consenso del Stanford Hall, que es el Centro Nacional de Rehabilitación de Estados Unidos, que tiene ahí el consenso de rehabilitación post-COVID de todo, de pulmonar, musculoesquelético, de todo. Y respecto a la parte neurológica, trae muy poco. En general, dice que los síntomas posteriores al egreso post-COVID generalmente son mareo, cefaleas, algún tipo de deterioro cognitivo, de alteraciones en la conciencia, pero que al paciente se le debe de indicar que la mayor parte de las veces se autolimita. Se quita solo, no necesita nada más, y que solamente en algunos pocos casos, en donde sí hay secuelas más importantes que generalmente son más bien motoras y generalmente se deben más bien a cosas vasoespásticas, al EBC, porque el COVID en general sí se ha mostrado en muchos estudios que es protrombótico. En esos casos que sí suele ser bastante notable el deterioro, la discapacidad al egreso, es que sí requiere cierto seguimiento un poco más. O sea, las hipótesis respecto al deterioro cognitivo post-COVID requieren más seguimiento. Requieren más seguimiento porque a lo mejor y el asunto es que al que le iba a dar Alzheimer en 10 años, pues ahora pero pues para eso primero tiene que pasar 2 o 3. Lo que sí viene en consenso del Stanford Hall
son de la parte psicológica, así le llama la parte psicológica de la rehabilitación, y se enfoca sobre todo en depresión y en estrés postraumático. Que buena parte de los pacientes, como por ahí de la mitad, en algún momento presentan o depresión o de menos síntomas depresivos, y que por ahí del 30% presentan datos de estrés postraumático. La mayoría se autolimita, incluso en veteranos de Irak y por el estilo. Los que tienen estrés postraumático, la mayoría se autolimita después de como por ahí del año, sin intervención adicional. Entonces, la rehabilitación neurológica en el COVID es un tema bastante menor. Neurológica como tal. El propio consenso le da un poco más de peso a los aspectos psicológicos, a lo que decía la depresión, el estrés postraumático, que eso sí es como motivo de mayor discapacidad más frecuente en el COVID, que a los síntomas neurológicos, que pues, sí son importantes, pero no son tan frecuentes ni tan severos. Y hasta ahorita ensayos clínicos que yo recuerde de intervenciones específicas de secuelas, pues no recuerdo ninguno. La mayoría son preventivos de manejo de estrés, de primeros auxilios psicológicos, de intervención en crisis, por el estilo, y son más a ciertas poblaciones de riesgo, sobre todo en trabajadores de la salud, que son como los que están ahí constantemente en este estrés vicario de todo el tiempo muerte, 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 muerte. Y y en detección de padecimientos relacionados, pues, porque le digo, es poco frecuente, pero al que le dio encefalitis o Guillain-Barré por COVID, pues le cayó la lotería de la mala suerte, y ese sí probablemente va a tener secuelas, pero hasta es difícil reclutar suficiente muestra para hacer un ensayo de esos, porque es poco frecuente. Ok. Muchas gracias, doctor. Hemos llegado a nuestra última ronda de preguntas. Doctor Alexis, en la pregunta pasada nos hablaba acerca de estos elementos importantes dentro de la construcción de una salud mental en la familia, ¿no? Pero específicamente hablando de la comunicación, del lenguaje, de las expresiones, ¿cómo se puede mejorar esta comunicación en los integrantes de la familia durante el COVID? Si bien es importante reconocer que la comunicación en la actualidad se ha quebrado completamente, papás, hermanos, hijos, abuelos, tíos, pues sobre todo cómo ha quebrado la tecnología esta comunicación asertiva, esta comunicación empática, nos ha limitado un celular. Primero considero que deberíamos de tener en cuenta poner reglas de utilizar dispositivos celulares, ¿no? Creo que ahí podríamos empezar con cómo podernos comunicar bien, porque al final de cuentas estaríamos siendo utópicos al decir, quiero mejorar la comunicación con la familia, si sabemos que los primeros enlaces que rompen esa comunicación, pues es la tecnología, ¿no? Sabemos que estamos en una sociedad en donde está generando muchos cambios. Constantemente, ya se mencionaban anteriormente, esta dinámica en donde dos papás se van a trabajar, el hijo se queda en casa, si no se va con los amigos, y si no se va a estar un rato en el Xbox, pero ya no fomentan la comunicación. Considero que los espacios libres que se puedan tener o que la familia pueda tener es que aprovechen a poner ya estas reglas dentro del hogar, que seamos conscientes de que debe de existir un tiempo para hablar de manera empática y no prejuiciosa. Y pues sobre todo el adulto, que es muy prejuicioso en la actualidad, ¿no? Aquí le recomiendo a los adultos, a los papás, a los abuelos que viviendo una generación distinta a la nueva que está en la actualidad, mostrar intereses por aquellos temas que los jóvenes les hablan o que les platican, ¿no? Mira, papá, hoy estuve viendo una serie y pues me pareció interesante, me gustaría que me dieras tu
opinión o que la veamos juntos. Y pues ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, papá, quiero hablar de la sexualidad. No, es que ya tuviste tu primera relación sexual, o sea, todas esas cosas de sorpresa, de limitar a la otra persona a tomarlo de manera sorpresiva porque quiere hablar de esos temas, generan una limitación. Entonces ahí yo aconsejo a que los papás tengan mayor paciencia, que sepan escuchar, que muestren ese interés por sus jóvenes, y sobre todo que los jóvenes también muestren los intereses de los adultos, ¿no? Por eso estamos hablando de la empatía, ¿no? Pues que te comente, yo hijo en mis tiempos escuchaba a Juan Gabriel, escuchaba a Rocío Dúrcal, a ver papá, ponte esa canción, la escuchemos juntos, ¿no? O sea, ese tipo de convivencia es la que también necesitamos unir adultos con jóvenes, tener esa empatía, ser muy el segundo punto que yo aconsejaría, ser muy atentos con lo que dice cada quien. Es importante que el otro lo escuches y que digas, a ver, ¿qué color te gusta, hijo? Ah, te dije que me gustaba el azul y el verde, y de pronto salen a comprar algo y, hijo, ¿qué color te gustaba? ¿Qué quiere decir eso, no? Que no hubo atención, que estaba disperso el papá en ese momento. Aquí es importante que esa comunicación se dé, ¿no? Buscar el interés en ese momento en el que se está conviviendo con papá y con mamá. Ese es uno de los puntos más importantes. Entonces, tercer punto, creo que es mostrar respeto de lo que el otro dice, de lo que el otro habla. Ese respeto es el que nos lleva a la bolsa muchos significados y significantes al momento de estar interactuando con la otra persona que está del otro lado o que está en nuestra compañía. Ahora sí que Paul Watzlawick es uno de los pioneros en la comunicación humana, y él decía, ¿no?, que cuando hay esta reciprocidad es cuando se puede recibir y se puede dar. Entonces, ese respeto es importante en el momento de que se está comunicando un integrante de la familia, y pues darle sus tiempos, ¿no? El cuarto punto que yo podría retomar en esto del COVID-19 o en esta nueva era que estamos viviendo, no hacer juicios negativos de lo que la otra persona nos dice, ¿no? Eso que tú dices está tonto, eso que tú dices es estúpido, eso que tú dices, el respeto, ahí viene, ahora sí, vienen enlazadas ambas partes, ¿no? Si tú muestras ese interés, si tú muestras esa intención de poderle demostrar al otro que no hay un juicio de valor. De hecho, es una de las primeras características que el psicólogo tiene que tener también, no mostrar un juicio que pueda desacreditar las ideas del otro. Entonces, también nosotros debemos de tener esa trayectoria, ¿no? De saber interpretar, de saber escuchar, y sobre todo no generar un valor que vaya a contradecir a la otra persona. Entonces, esta es una de las cosas importantes, ¿no? Evitar la crítica también es otra de las cosas que debemos de señalar. ¿Cómo evitar la crítica? Yo siempre he dicho que nosotros podemos romper, si tienes un amigo realmente o una familia que te ama, desde el primer momento le quitas de tajo lo que te va a criticar de tu hermano, lo que te va a criticar de su papá. Que tu papá es un pendejo, es un estúpido, es una... Ey, espérate, ya no me hables así de mi papá, no me gusta escuchar eso, adiós. No, romper la crítica de tajo. No que esto, que lo otro, que siempre ser muy ecuánimes de romper lo que la otra persona dice para que también mantengas tu salud emocional. Eso es otra de las cosas importantes, ¿no? Siempre se da esto de los chismes familiares, y eso también ha generado mucho conflicto en la actualidad de no tener una buena convivencia porque hay tantas críticas hacia el otro, hacia el que convive con nosotros, que ya es preferible estar mejor en mi soledad que estar conviviendo con la familia, ¿no? Entonces, aguas, porque muchos de los adolescentes están viviendo en esa situación. Prefiero estar solo que con un tío que me critica. Prefiero estar solo que con una mamá que me anda diciendo barbaridades a cada ratito. Prefiero estar solo porque
este familiar con el que estoy, me siento su rechazo en el lenguaje corporal. Esa es otra de las cosas que recomiendo, que tengamos un lenguaje corporal ecuánime al momento en el que estamos interrelacionándonos con otros. Rápido te ves cuando no le caes bien al familiar de al lado o a la persona con la que estás conviviendo, ¿no? Entonces, si vas a estar feliz, estate feliz. Si no, ahí es donde viene la comunicación asertiva. Me caes mal y mejor me retiro y bye. Entonces, es preferible que haya una ecuanimidad. Si estás feliz, disfrútalo. Si no, pues también es válido que tú te vayas, que tomes tus patitas y te levantes y te vayas. Entonces, esas 5 o 6 puntos que acabo de dar son muy importantes para poderlos tomar como un proceso del bienestar en la familia, ¿no? O sea, ese bienestar, estos 6 puntos para mí son importantes. Y considero que también una de las cosas importantes que podemos tener ya como punto final en esta... Estaba yo leyendo un pequeño libro que tengo aquí en el dispositivo. Hay un libro que les recomiendo, los que nos están viendo por Facebook Live. Es del doctor Walter Dressel. Se llama Vuelve a empezar. Les recomiendo leer mucho este libro. Habla sobre cómo es importante enseñarle al hijo de nunca darse por vencido. Es importante cómo enseñarle al otro nunca dejarse caer. Aunque sí haya tiempos para poder caer, pero también es válido volverse a levantar de nuevo, una y otra vez. Entonces, esto es algo muy importante. En nuestra cultura ya se está evitando, así que podemos recapacitar y darnos cuenta de que podemos abonar muchísimo a nuestra sociedad de hoy, a nuestros hijos, que están viviendo una nueva era, como decía Zygmunt Bauman, los hijos de cristal, ¿no? Que se rompen a cada ratito por cualquier cosa. Construyamos seres humanos fuertes y capaces de levantarse, pero bajo estos principios, el principio del amor. Entonces, creo que el doctor Hugo nos mencionaba esa parte, ¿no? Esta importancia que debemos de tener ante estas situaciones, cómo es la resiliencia, decía el doctor Aguilar, ¿no? La resiliencia, pero la resiliencia va acompañada con enseñarle estos valores y principios a nuestros hijos para que sean fuertes. Entonces yo apoyo mucho esta parte, ser fuertes mentalmente, ser fuertes cognitivamente, pero sobre todo, ahí estamos hablando de neurociencias, si tú construyes a una persona cognitivamente fuerte, le vas a enseñar a construir toma de decisiones sanas y certeras, pero también es importante enseñarle que se vale la pena cometer errores, no somos perfectos, ¿no? Pero eso también es parte del desarrollo neurocognitivo, generar personas que de verdad tengan ese ímpetu por seguir adelante y que busquen los sueños. Así que, pues con esto terminaría y muchas gracias por invitarme a esta hermosa participación. Muchas gracias, doctor Alexis, por su intervención bastante valiosa, bastante importante con respecto a la comunicación y cómo fomentar esta misma, ¿no? Muchas gracias, doctor Alexis. Doctor Fernando ya nos mencionaba hace rato acerca de las diferentes actividades que tiene el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Chiapas, pero puntualmente, ¿qué tipo de servicios otorga el colegio, doctor? Okay. Un colegio de profesionistas, me parece que si no tiene una función social, está difícil que se pueda sostener. Nosotros como colegio de profesionistas tenemos apenas 6 años fundados. Cuando se inició aquí en Chiapas el colegio. Y bueno, como proyectos y como servicios hay varios. Está la atención psicológica, están los cursos que hemos ofrecido durante muchos años ya. Hay desde diferentes enfoques, pero ha predominado área clínica y área educativa. Conocemos que en Chiapas también hay un colegio de psicólogos laborales, entonces hemos respetado esa parte, pero buscaremos en algún momento pues la vinculación también.
Pero bueno, como colegio de profesionistas, este año, gracias a la pandemia, voy a decirlo así, hemos podido unir fuerzas, varios psicólogos y psicólogas, en específico en el tema de la pandemia, para crear un grupo de ayuda a la población. Nos capacitamos durante muchas horas, llevamos 7 meses en servicio, estamos en lo que es línea de vida, decía hace ratito, haciendo cuentas, y esto tiene que ver con funciones institucionales, pero nuestras horas de capacitación me parece que fueron 841 horas entre todos los psicólogos, los 20 psicólogos y psicólogas que estamos ahí. Y esto lo digo porque, como comentaba al inicio, creo que un colegio de profesionistas debe tener una función social. ¿Cómo ayudamos un grupo de personas con el mismo título si no es de manera social? Y aunque demos cursos, intentamos hacerlo con la mejor calidad, y eso tiene una repercusión social. Porque si formas buenos psicólogos y psicólogas y terapeutas, ellos van a sus consultorios o a sus espacios laborales y brindan un servicio más capacitados. Entonces, hemos hecho todo lo posible por informar a la población sobre cuál es la función de un psicólogo, cuál es la función de un psicoterapeuta, con qué requisitos necesitamos contar, si yo me voy a vender como un especialista, qué necesito demostrar a la sociedad, porque tenemos la obligación de cumplir con normas y reglamentos y leyes nacionales, estatales y locales que los colegios de profesionistas debemos cuidar, ¿no? Porque tiene que ver al fin y al cabo con la calidad del servicio y la profesionalización. Entonces, los servicios que ofrecemos son esos. Brindamos también la orientación cuando se acercan a nosotros. Eso sí, quisiera decirlo aquí para quienes nos estén escuchando. Quien guste colaborar con el colegio, las puertas están abiertas. La línea que nos mantiene ahí es el trabajo ético y profesional, ¿no? Entonces, las puertas están abiertas. Estamos en la mejor disposición de trabajar interdisciplinariamente y multidisciplinariamente. Y por ahí el nuevo concepto que sale, ¿no? El de transdisciplinariamente también. Porque sabemos que los fenómenos humanos no son solamente psicológicos, ni biológicos, ni sociales, sino que hay todo un conjunto de influencias. Entonces, pues eso es lo que hacemos en el colegio. Estamos dentro de la federación y eso nos tiene un margen. Actualmente, como colegio, al estar en la federación, ingresamos al CONSAME, Consejo Nacional de Salud Mental, en donde están muchas instituciones de salud mental, y que por eso pudimos entrar a lo que se le llama línea de vida, ¿no? Y que cualquier persona que esté en crisis debido a la pandemia puede comunicarse, y ahí tenemos psicólogos y psicólogas que están capacitadas para poder atender la situación de la crisis. Esto ya para cerrar, que tiene que ver al fin y al cabo con el tema de esta charla, ¿no? Los nuevos retos. ¿Cuáles son los nuevos retos? Creo la capacitación, el poder adaptarnos como psicólogos y psicólogas a las nuevas formas de tratamiento que están cambiando también a la virtualidad, y que algunos que son o somos más ortodoxos podemos dudar por ahí del tema de la funcionalidad, pero no podemos tampoco negar que tiene cierta funcionalidad, ¿no? Entonces, se les invita a que se acerquen para que sigamos construyendo un camino hacia las políticas públicas, por lo menos en el estado de Chiapas. Ok. Muchas gracias, doctor Fernando, por la invitación, por compartir los diferentes servicios, las diferentes formas de acercar a la población, las diferentes actividades del colegio. Muchas gracias, doctor. Doctora Cristina, ¿qué recomendaciones da para combatir los trastornos del sueño en adultos, doctora?
Bueno, si bien siempre tenemos estas recomendaciones de medidas de higiene del sueño, hoy en día en particular en esta contingencia que estamos viviendo, hay algunas que sí son importantes de puntualizar, en las que hemos visto que están cayendo mucho los pacientes. En primer lugar, este tema de utilizar la cama para dormir. Desgraciadamente, al hacer este tema de home office, muchas veces, pues evidentemente no teníamos los espacios ya adaptados para hacer el trabajo en casa. Entonces, de pronto sucedía que yo la cama la utilizaba además de dormir, pero para trabajar, pero para leer, pero para... Y sí necesitamos, por lo menos yo lo que les decía es, evidentemente no todos vamos a tener la capacidad o la opción de hacer todo un estudio, pero sí de asignar a lo mejor una mesa y una silla adentro del cuarto, pero para que yo no estoy invadiendo esta parte de la cama cuando trabaja y que mi cerebro pueda muy claramente separar cuando yo voy a llegar a dormir, ya automáticamente manda la señal de ya tocamos cama, ya me voy a dormir. Segundo punto, muy importante, hacer ejercicio. Hay que recordar que al estar haciendo home office o en confinamiento o mucho más resguardados, nos estamos moviendo mucho menos. Y entonces el tener mucho menos actividad física hace que al final del día estemos mucho menos cansados. Sí necesitamos encontrar un tiempo, un espacio para poder hacer este ejercicio. Evidentemente, este ejercicio va a tener dos funciones. Una, por supuesto, este tema de relajarnos y desestresarnos, pero otra, tal cual, ayudarnos a gastar energía, cansarnos, para que sea mucho más sencillo lograr dormir en la noche. Hay otra parte que se está viendo muy afectada y es que al hacer este trabajo en casa ya no hay horarios. Uno pensaría que, ay, qué rico, estoy en casa y voy a tener más libertad y voy a estar haciendo más cosas. No es cierto, lo que se está viendo es que el jefe de la mayoría ahora ya no tiene horario y puede mandar correos a la hora que sea y puede mandar mensajes a la hora que sea y de pronto se rompe todo el horario. Y entonces veíamos estas conductas de cierro la computadora y me voy a la cama. Y me voy a la cama con el celular a seguir trabajando. Y eso es fatal. Entonces, sí necesitamos un espacio, darnos un espacio entre cierro la computadora, hago una actividad lúdica que me desestrese, que baje este nivel, que ya me permita empezar a relajarme y después irme a la cama. Esto de seguir trabajando en la cama es fatal. Y siempre en esta parte yo les digo que sí tiene que ser una actividad más allá de ver la tele. Muchas veces este tema de ver la tele se convierte en ver el aparato de la televisión, es decir, parece que estamos poniendo atención, pero realmente seguimos muy inmersos en el tema de nuestras preocupaciones y pendientes. Y finalmente, hablábamos y varias veces mencionamos durante este conversatorio la palabra de resiliencia. Y la palabra de resiliencia va mucho de la mano con el tema de flexibilizar. Si bien ahorita no es necesario que yo conserve los mismos horarios que tenía, porque antes me tenía que levantar a las 5 de la mañana, pues claro, tenía que prepararme y tenía que tomar un camino y hoy a lo mejor ya no es necesario y ya me puedo permitir incluso levantarme, voy a decir a las 8, eso está bien, flexibilízate de acuerdo a tus necesidades, pero no pierdas rutinas. Si tú antes estabas en este horario de 10 a 5 porque eran las horas que requerías para dormir, descansar, está bien. Hoy lo puedes recorrer a lo mejor de 12 a 8, no hay ningún problema, pero sin no dejar de tener estos hábitos de tener un buen horario de sueño. Pues con esta intervención me despido y agradezco mucho la invitación nuevamente. Muchas gracias, doctora Cristina, por el desarrollo de la respuesta. Indudablemente los dispositivos electrónicos, de los dispositivos tecnológicos, pues han revolucionado muchas cosas. Muchas gracias, doctora. Doctor Hugo, su última pregunta tiene que ver con la cuestión de los psicofármacos, ¿no? ¿Nos puede explicar así de forma tácita cuál es la función de los psicofármacos con respecto a los trastornos del ánimo? ¿Cómo pueden funcionar? Pues sí, esta podría ser una respuesta muy larga, pero trataré de resumirlo. Básicamente los fármacos antidepresivos o estabilizadores del ánimo
funcionan regulando la manera en que las neuronas y sus receptores aprovechan los neurotransmisores. Si tomamos en cuenta que un neurotransmisor es una biomolécula que permite la transmisión de señales entre una neurona y otra, se puede decir que el tratamiento farmacológico hace más eficiente esta señalización en el cerebro. Estos cambios estructurales no son inmediatos y se tarda aproximadamente de 4 a 6 semanas en notar un efecto clínicamente significativo en el estado de ánimo. No todos actúan de la misma manera y debemos individualizar las estrategias terapéuticas dependiendo de las características y los síntomas predominantes en el paciente. Por esta razón, es nuestra responsabilidad como psicología y como psiquiatría psicoeducar al paciente y a los familiares para no abandonar los tratamientos prematuramente, logrando así un mejor apego. Yo creo que con esta respuesta, aunque muy básica, podemos comprender cómo funcionan los antidepresivos. Muchas gracias, doctor, por su valiosa respuesta. Doctor Manuel, la última pregunta. A nivel neurocognitivo, sabemos muy bien la relación entre la experiencia bueno, de padecer COVID y tener COVID, ¿no? ¿Qué es, primero, doctor, la experiencia del miedo como tal o el pensamiento como tal? Pues, así a grandes rasgos yo diría, bueno, no. En esos términos es primero la experiencia y después el pensamiento. Técnicamente, los cognitivo-conductuales, en la terapia cognitivo-conductual, se habla de que cuando uno tiene X situación, sobre todo conflictivas, viene determinada idea y esta desencadena una emoción y esta desencadena una conducta y así. Y eso luego da patrones desadaptativos y así. Aunque la mayoría de los estudios, sobre todo neurofisiológicos y experimentales y por el estilo, ven que antes de eso, generalmente, neurocognitivamente, generalmente el cerebro lo que hace es reconocer patrones. Entonces, y de hecho, por eso también el estrés postraumático funciona parecido, o sea, reconoce patrones y entonces así se reconoce una situación como probablemente amenazante, pues porque se parece a otra que fue amenazante, peligrosa. Entonces se reconoce un patrón parecido, aunque no es exactamente el mismo, pero parecido, y eso desencadena una respuesta física, fisiológica, característica. En el caso del miedo, pues generalmente es una respuesta simpática, adrenérgica, taquicardia, taquipnea, sudoración, etcétera, etcétera. Y eso después viene la cognición de, estoy sintiendo esto y aquí está pasando algo, entonces pues probablemente está algo amenazante. ¿Qué será? A ver. Y ya de ahí es el análisis. Y aparte de eso genera otra y otra y otra y otra y otra y otra. Muchas veces se dice que la cognición, la inteligencia, funciona más como un abogado que como un científico. Generalmente es más para justificar la idea que yo tengo o la sospecha que yo tengo que para buscar lo que realmente está pasando. Entonces, si yo siento que estoy amenazado, pues voy a buscar de dónde sí sea cierto, no si realmente hay una amenaza o no. Entonces, en términos más laxos, pues sí, primero es la experiencia respecto a reconocer patrones o otro de respuesta fisiológica y después la cognición que viene asociada a eso. Aunque me interesa bastante saber qué preguntas van a hacer el público, así que tampoco me quiero prolongar mucho. Así es, pues muchas gracias, doctor Manuel Guisa, muchas gracias a todos y a todas nuestros invitados. Hemos tenido una muy buena respuesta del público en nuestro Facebook Live y bueno, eso es bastante importante para poder llegar a personas, ¿no? A continuación me voy a dar a la tarea de desarrollar algunas preguntas de los asistentes, de las personas que siguieron la transmisión.
A lo mejor hay algunas preguntas que se repiten, o el cuestionamiento puede ir bajo la misma línea de respuesta. Voy a abrir la pregunta, voy a mencionar 3 preguntas y quien quiera contestarla la puede hacer. Adalberto Farelo Sánchez les felicita y nos felicita a todos, incluyéndome. ¿Existirá alguna relación entre la parálisis facial en torno a la angustia, al estrés o incertidumbre ocasionada por el COVID? No sé si... sí, el doctor Alexis, quizá. Fíjate que es muy importante hablar de estos 2 puntos, parálisis y estrés, ¿no? Actualmente, a pesar de, lo decía la doctora Cristina, pareciera ser que no tuviéramos tanto trabajo, pero vamos a la casa con más trabajo de lo normal y aún así todavía la demanda aumenta porque necesitas enviar a cada ratito. Hay unos jefes muy castrosos realmente, ¿para qué le voy a cambiar la palabra? Que te están pidiendo información a cada hora, que esté como monitoreando, ¿no? Mándame foto a esta hora para ver si de verdad estás haciendo esto. A las 2 horas, mándame también foto para ver. Entonces, bien o mal sabemos que el sistema nervioso central también activa una glándula que libera cortisol, ¿no? Y este cortisol, al final de cuentas, va a alterar todo nuestro sistema nervioso central y pues va a alterar el nervio trigémino. Este nervio trigémino obviamente va a estar expuesto ante aquellas sustancias estresoras y que pueden producir. De hecho, estuve hablando con un neurólogo aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que te genera herpes labial, el mismo estrés te genera herpes en la boca y también te pasa a inflamar esa parte del nervio y al final de cuentas todos los músculos del rostro, ya sea del lado derecho o izquierdo, pasan a ser afectados por esta alteración del estrés. Lo podríamos descifrar que el cortisol utiliza esta condición de defensa, ya sea a nivel somático, hombros, cadera, cintura y dolor de cabeza, como decían algunos doctores, la cefalia. Pues son importantes verlas porque sí, está generando, este detonante está generando demasiada condición de cortisol y no nos olvidemos que también el encierro, se hizo una investigación, ponían a 20 pollos en un encierro pequeño y estos pollitos al final de cuentas se terminaban matando unos a otros por altos índices de cortisol en su cuerpo. Así que considero que esto puede responder a la pregunta del participante y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Doctor Manuel, ¿quiere complementar, responder? Sí, para hacer ahí algunas precisiones, pues que no vayan a ver como malentendidos. Respecto del herpes, por ejemplo, y es que también está relacionado con la parálisis porque muchas veces se relaciona. Lo que pasa es que el herpes, tanto el varicela zoster como el herpes 1 y el 2, que es el labial, generalmente se alojan en los ganglios nerviosos. Entonces, están ahí quiescentes, contenidos por la respuesta inmunitaria y de repente el estrés y la respuesta ahí, hipófisis adrenales, cortisol. Esa sí mueve ciertas, el estado proinflamatorio se ha dicho que es algún tipo de remanente filogenético evolutivo de cuando uno estaba en una situación de estrés. Entonces, pues lo normal era que si te herían y cicatrizabas mal, pues te morías. Entonces, pues la inflamación tenía que estar más arriba. Pero si sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, la inmunidad se empieza a funcionar mal. Entonces, por eso es muy frecuente que en estados de estrés continuo de repente empiecen a salir, se reactive, no lo da, se reactiva algo que estaba ahí quiescente, tanto herpes como parálisis facial, porque el nervio facial, que es el séptimo, pasa por acá, muchas veces se asocia al herpes, muchas veces no, pero generalmente la reactivación de eso hace una reacción inflamatoria y es la reacción inflamatoria la que hace que, bueno, más bien la que impide
adecuado funcionamiento del nervio y eso es la que hace que los músculos pierdan fuerza. Como que esa es la secuencia, pues, para que no hubiera como imprecisión. Muchas gracias, doctor. Muy valiosa la aclaración, la aportación. Doctora Cristina, no sé si nos pueda ayudar con esta pregunta de Ale Sierra. ¿Cómo se trabaja el trauma que vivieron las personas que presenciaron varios cuerpos sin vida, ¿no? Esto que mencionábamos acerca del estrés, de esa cuestión traumática. ¿Cómo se puede trabajar en el trauma de presenciar esto en el confinamiento, en el COVID? Tradicionalmente, lo primero que tendríamos que hacer es una entrevista para poder realizar un diagnóstico y saber de qué entidad nosológica estamos hablando, es decir, si realmente ya es un trastorno por estrés agudo, por el tiempo, ¿no? Que en realidad son menos de 6 meses en lo que estaríamos, y además esta persona tiene pesadillas, reviviscencias, evitar el lugar al que fue, entonces este sería el caso. Si solamente fue una cuestión de un impacto emocional sin que esto haya producido síntomas como tal, es decir, lo primero y más importante sería ubicar cuál es, en dónde estamos parados, cuál es el diagnóstico. En segundo lugar, el tratamiento. El tratamiento, si estuviéramos hablando de un trastorno por estrés agudo, pues es como todos los tratamientos que damos en psiquiatría, una combinación de un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicoterapéutico. Tradicionalmente, en la parte psicoterapéutica lo que trabajamos mucho es hablar acerca de aquel trauma una y otra vez con el paciente hasta que éste se desensibilice y pierda esta fuerza emocional. A grandes rasgos es más o menos como se trabajan estos traumas emocionales. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Doctor Hugo Enríquez, Anel Juárez pregunta acerca de las recomendaciones generales para el personal de salud, ¿no? Estos trabajadores de la salud en cualquier orden público o privado que están en primera línea de atención. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos puede dar acerca de la atención de este personal? Como la pregunta es, ¿qué recomendación hay para que el personal atienda su propia salud mental o para que atienda la salud mental de los pacientes? Me imagino que es la primera, ¿no? Sí, correcto. Bien, pues como mencionábamos, desafortunadamente no se ha prestado tanta atención a la salud mental de la población y mucho menos a la salud mental del propio trabajador, ¿no? Y estar en contacto con historias deprimentes, historias complejas en su mayoría, realmente causa un desgaste emocional, ¿no? En el trabajador, y lo recomendable es que todos debamos acudir a una psicoterapia, todos vayamos con nuestro psicólogo, busquemos información con nuestros conocidos y pues de una vez hacer la invitación aquí en la unidad de atención a la salud mental San Agustín. Estamos atendiendo población en general y también trabajadores de la salud que consideren que ya tienen algún tipo de desgaste emocional porque no hemos parado desde febrero, desde marzo. Hemos estado a marchas forzadas y se les está dando la oportunidad a todos para que puedan acudir a ser valorados sin costo. Sí. Ok, pues muy bien, muchas gracias, doctor Hugo. Hemos llegado al final ya de nuestro conversatorio. Se han realizado algunas preguntas más dentro del chat del Facebook Live, pero por cuestiones de tiempo vamos a pasarlas a un orden de escritura para podérselas hacer a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Sobre todo nos preguntan
hubo una lluvia completa de autores y de textos y de obras, novelas, de textos científicos también, que ya en su momento se hará pasar a las personas que preguntaron sobre esto, ¿no? No me queda más que poder agradecer a todo el equipo de la Universidad IEXPRO, a quienes dieron paso a el desarrollo de esta actividad. Gracias a nuestros invitados, de nueva cuenta, a los asistentes y en especial pues a toda la familia IEXPRO, a nuestros estudiantes, a el personal académico, a los coordinadores de las diferentes licenciaturas y posgrados, sin lugar a duda también a los directivos, quienes sin su apoyo no hubiese sido posible este evento, y pues también al área de informática y de sistemas, ¿no? Para poder hacer la transmisión. Me voy a permitir de manera simbólica, a la distancia, poder leer el diploma de reconocimiento a cada uno de nuestros ponentes, que dicta así: la Universidad IEXPRO otorga el presente diploma por su valiosa participación como ponente en el conversatorio Salud Mental, los nuevos retos del cuidado de la salud mental en el contexto del COVID, en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 9 de octubre del 2020, firma la doctora Teresa de Jesús Argueta Castro, directora académica de la universidad. Va para cada uno de ustedes. Aquí está el de la doctora Cristina, el del doctor Alexis, el del doctor Hugo Enríquez, el doctor Fernando y el doctor Manuel Alejandro. Pues muchas gracias a todos quienes estuvieron sintonizándonos, a los asistentes. Creo que ha sido un ejercicio de bastante reflexión. A lo mejor el tiempo nos ha quedado muy corto, pero en próximos eventos vamos a rescatar estos elementos importantes del otro de la salud mental. Mañana es el Día Internacional de la Salud Mental. Creo que como agentes de cambio hay muchas cosas por hacer y pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a todas, que estén muy bien, buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego.